Me presento, si bien ando circulando el flyer con mi nombre, me presento formalmente, soy Ivana Coronel, estoy a cargo del área de bienestar universitario de la USADA. Trabajamos en diferentes programas, pero también junto a un conjunto de docentes, funcionarias, estudiantes. Llevamos adelante iniciativas referidas a lo que tiene que ver con género y violencias, particularmente hacia adentro de la institución, que lo hemos empezado a trabajar desde 2018 aproximadamente, con la realización de algunas capacitaciones, pero fundamentalmente este año hemos también generado iniciativas en conjunto con la comunidad y hemos dado diferentes charlas referidas a esta temática. Y bueno, aceptamos también la invitación del secretario de Extensión y de los que organizan esta escuela de dirigentes que están asistiendo. ¿Cuándo arrancaron? ¿En 2 meses? ¿Septiembre? Sí, ya, sabiendo, ¿no? Sí. Así que sí, ya estamos en los últimos encuentros, así que un poco la temática que hoy nos convoca tiene que ver con Gisela y Micaela, que quizás muchos conozcan, otros no, vamos a ir muy por arriba contándoles de qué se trata, pero con la aclaración de que, bueno, la ley Micaela, con todo el contenido que implica abordar la ley Micaela, bueno, nos llevaría a varios encuentros, por eso lo que vamos a hacer es algún punteo de algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con el contexto en el que se da la ley, algunas muy por arriba, cuestiones conceptuales, como para entendamos un poco de, como decimos algunas palabras al pasar de qué estamos hablando, pero no nos vamos a detener mucho en eso. Sí, lo que me interesa es abordar lo que tiene que ver con la confección de protocolos de atención o de situaciones de violencia que puedan originarse o suceder en el ámbito de las instituciones de las que ustedes participan. Voy a hacer hincapié en eso porque me parece que es lo más interesante. Sí, que todos la haríamos y quizás no supimos cómo hacer. Claro, entonces, porque sé que hay diferentes grados de conocimiento de la ley Micaela, algunos han tenido, quizás en algunos otros ámbitos, algún acercamiento con esta temática, otros no, pero bueno, me parecía interesante que de acá al menos se lleven algo concreto que es un poco la idea. El objetivo claramente de lo que es la ley Micaela en términos generales, fundamentalmente tiene que ver con sensibilizar y bueno, capacitar a integrantes que forman parte de en este caso ustedes, de las instituciones deportivas, más que nada para que ustedes puedan tener herramientas para poder identificar situaciones de violencia. Eso es importante porque muchas veces el contexto en el que nos desenvolvemos y algunos elementos culturales en donde nos desenvolvemos a veces no nos permiten identificar, discernir, diferenciar qué es una situación de violencia de la que no, o que puede ser otro tipo de situación, ¿no? Que involucre otra cuestión, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de este tipo de encuentros es eso, ¿no? Siendo optimista, vamos a tratar de que de alguna manera puedan identificar, creo que es bastante complejo el tema, vamos a tratar de llegar a eso. Pero les decía, situaciones no solo de violencia, sino también de desigualdad, que muchas veces es como la antesala a situaciones de violencia, ¿no? Y por supuesto lo que les decía, que por eso vamos a hacer hincapié al final sobre el tema del protocolo, que ustedes puedan adquirir o saber cómo enfrentar esas situaciones y en la medida de sus posibilidades poder resolverlas, ¿no? Ustedes son agentes, son personas que están a cargo o que toman diferentes roles en las instituciones deportivas. Acá debe haber profesores, profesoras, integrantes de comisiones directivas, dirigentas, bueno. Tienen diferentes roles y lo interesante es que puedan, bueno, tener algún tipo de herramientas como para saber de qué manera responder frente a eso. Lo que no puede pasar, que creo que en eso coincidimos todos, es que frente a una situación de desigualdad o situación de violencia nos mantengamos indiferentes, haya una inacción, por acción o por omisión, ¿sí? Creo que eso es un poco lo que tratamos todos, ¿no? de poder generar. Bueno,
la meta, y vuelvo a insistir, vamos a ser optimistas en la medida de las posibilidades, pero la idea es que por ahí podamos pensar, diseñar y ejecutar algunas acciones para tratar de revertir estas discriminaciones que muchas veces están inscritas en esta cultura, que no es solamente cultura en términos generales, sino específicamente que se dan en la cultura deportiva, ¿no? Y poder desde su origen lograr tener un acceso al deporte para toda la población, sin distinciones, ¿no? De ningún tipo y libre de violencia. Pero repasando rápidamente ahora, ¿qué es la ley Micaela? ¿Sí? Como muchas veces lo mencionamos, ya les digo, algunos conocerán de qué se trata. Es un tema muy público, el tema ley Micaela, creo que hoy Sí, fue un caso. algo que sea una mínima idea tenemos, pero bueno. Es una ley que se sancionó en 2018, sí, en 2018, y bueno, lleva el nombre de Micaela García, que era una adolescente que fue asesinada por Sebastián Wagner en 2017. Sebastián Wagner actualmente está condenado a prisión perpetua por secuestro, abuso sexual y femicidio. Fue como un momento bisagra de eso que suele suceder en la Argentina, ¿no? En nuestro país, que implica como la gota que rebasa el vaso, un momento en donde la sociedad dice basta, hay que cambiar algo, y de ahí deriva esta ley, que básicamente lo que dice es que se establece una capacitación obligatoria en la temática de género y en la violencia contra las mujeres para todas las personas que en una primera instancia se desempeñan en la función pública, tanto en el ámbito ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. ¿Por qué es esto? Porque desde una cuestión básica son las personas que toman decisiones en todos esos ámbitos, que repercuten en la sociedad en general. Entonces, se consideraba necesario poder establecer esa ley para que, en principio, estas personas que tenían responsabilidades, inclusive mucho más importantes que cualquier ciudadano común, pudieran tener elementos y herramientas para poder resolver las situaciones que hasta el momento, situaciones de violencia y de violencia de género, que hasta el momento no estaban resolviendo. Después, esta cuestión de la ley Micaela fue como desarrollándose o volcándose hacia otros ámbitos, ¿no? Las universidades tomamos también, si bien no estábamos incluidos en la ley, a través del consejo que reúne a todas las universidades nacionales, decidimos adherir a esa ley, y así fue sucediendo en diferentes ámbitos de la sociedad, incluido la cuestión del deporte, por ejemplo. La ley 2020 se sancionó en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en la legislatura provincial, la ley 15.189, que establece la obligatoriedad de la capacitación en temáticas de género y violencia para todas las autoridades y personal de las entidades deportivas de la provincia. Bueno, ¿por qué capacitarnos? ¿No? Y acá vamos a diferenciar dos cuestiones. Primero, les voy a dar dos contextos. Un contexto general, adelante. Un contexto general, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de casos. Esto es un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2022, la cantidad de casos o de víctimas directas de femicidio, total de 226. Por supuesto que ahora se van a estar haciendo estadísticas de este año, sí. Pero bueno, tomé de organismos oficiales. 226 víctimas directas de femicidio, pero también hay un total de 26 víctimas de femicidio vinculado, quiere decir personas que están vinculadas a esas situaciones de femicidio, hijos, parejas, ¿sí? Es decir, estos son números, pero que muchas veces hay que ponerlos en relieve, mostrarlos, porque en la cotidianidad uno no toma dimensión porque está inmerso en un montón de otras situaciones, ¿no? Pero hay que entender que es un problema real. ¿Por qué se pone el número? Para que se entienda que no es una cuestión que está en el imaginario colectivo, sino que es una cuestión real. No les voy a decir a ustedes que viven en San Antonio de Areco, son todos de acá, ¿no? Sí, directamente sí. Yo soy de Varadero, que casualmente hoy un caso de femicidio terrible.
claro, ayer hicieron una marcha, Sí. hoy otro. No, bueno, el mismo, pero hoy estaba escuchando mucho más fuerte porque ya hay como pistas. Sí. Sí, para él está complicado. Bueno, acá en San Antonio del Hijo, sucesivos casos lamentablemente de femicidio, digo, por eso es una cuestión que nos interpela a todos. Pero también un contexto particular, ¿no? Donde acá hay que entender que justamente la violencia de género tiene un componente de carácter universal, ¿no? Que se produce en un montón de ámbitos, que tienen que ver con ámbitos educativos, la política, el lugar de trabajo, el ámbito deportivo, es decir, todos los ámbitos donde se desarrollan las interacciones humanas, ¿sí? Las relaciones con otros y con otras. Bueno, esto es una noticia de... Ahí no se ve bien. ¿Se puede bajar? Cachito, no se ve arriba. Bueno, pero ahí se ve, bueno, lo tomé de tenis para llegar a la fuente de la noticia de tenis por el caso de un par de técnicos de Quilmes que están acusados de abuso. Digo, como ejemplo para que son noticias que salen cotidianamente en diferentes ciudades y que hay diferentes situaciones. Esto tiene que ver con un abuso sexual y violencia técnicos dentro de la institución, pero también se dan los casos que muchas veces son los más comunes, lamentablemente, que tienen que ver con, por ejemplo, un futbolista que ejerce violencia de género con la pareja, ¿no? Caso Villa y con tantos otros. Y acá les voy a mostrar lo que es acá. Question for Gisman Shabak. In Morocco, it's illegal to have a gay relationship. Do you have any gay players in your squad, and what's life like for them in Morocco? Sorry, this is a very political question, so we'll just stick to questions related to football, please. It's about people. Thank you. To do with politics. Please let them answer the question. Bien. ¿Por qué les muestro este video? Pero todo indicaría... Porque también es violencia. Exactamente. Que lo que quiero que empecemos a charlar tiene que ver con eso, con la cuestión de que hay la violencia tiene diferentes manifestaciones, se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Ponía el caso de la noticia, de un abuso, el tema de esta conferencia en donde la capitana de la selección femenina, la capitana de la selección femenina de fútbol de Marruecos, en una entrevista, en una conferencia de prensa, como cualquier otra conferencia en la que cualquier futbolista profesional brinda información a los periodistas, la primera pregunta que le hacen tiene que ver con una cuestión que involucra no solo una cuestión política, porque la vocera evita que responda o la saca de ese momento de incomodidad aludiendo a una cuestión política, pero tiene que ver, hay un trasfondo que tiene que ver con esta situación de violencia en donde a la mujer se la pone en un lugar de que en lugar de tener que hablar sobre sus logros deportivos, que era un poco el objetivo de esa conferencia, está expuesta a una situación donde tiene que dar respuestas sobre situaciones personales que tienen que ver con su elección sexual o la de sus compañeras. Preguntas o exposición a preguntas a las que no estaría expuesto ningún futbolista profesional varón, digamos, ¿no? Tiene que ver con esa idea. Insisto, ahora vamos a ver un poco la violencia y la ley integral de protección de las mujeres establece o clasifica los diferentes tipos de violencia y las diferentes manifestaciones. Violencia física, psicológica, cultural, simbólica, deportiva. Bueno, hace una clasificación minuciosa sobre las diferentes maneras en las que se
puede ejercer violencia hacia otra persona. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer como una, y les prometí que iba a ser muy breve, o sea, hay un montón de conceptos en el ámbito de las cuestiones de género, la temática, pero a mí me interesa ver dos tipos, en dos tipos de conceptos que muchas veces mencionamos, que tienen que ver con el género, las cuestiones de género, la temática de género y los estereotipos de género, los roles de género. ¿Qué entendemos cuando hablamos de género? El género es una construcción histórica, es cultural, social, es un concepto político, ¿no? Es una construcción política, cultural, histórica, que alude a características que se le asignan tanto a varones como a mujeres, ¿no? Y estas características no son estáticas. No siempre se asignaron las mismas características a varones y mujeres. Eso dependía del tiempo, del contexto, de las sociedades, ¿sí? Piensen, por ejemplo, ahora vamos a ver el tema de, como llamamos, los estereotipos, que está relacionado a eso. Pensar cómo se veía una mujer jugar al fútbol, por ejemplo, en, no sé, los años 20. Impensable. No sé si han visto videos, yo después les voy a pasar un par de videos de los relatos de algunos partidos de fútbol, porque las mujeres jugaban, había ciertos ámbitos donde jugaban al fútbol, pero lo raro era el tipo de relato y lo del contenido del relato del relator deportivo, ¿no? Quizás descalificando. Todo el tiempo, exactamente, se imaginarán, todo con calificativos que denigraban a bueno, pero volviendo a esa cuestión, no siempre fueron los mismos las características que se le asignaron a las mujeres y a los varones, ¿sí? Y no es lo mismo en este siglo que en el siglo XX, en los 80, en los 60, no es lo mismo, no fue siempre así. Y esto tiene que ver con estas características que se les asignan a las personas, empiezan a generar como roles que se les asignan, como que la sociedad les asigna diferentes roles que nosotros llamamos estereotipos de género, ¿no? Determinada persona tiene que cumplir con determinadas condiciones, si es varón o si es mujer, ¿no? Bueno, acá lo dice, son normas sociales y de comportamientos que son asociados y considerados apropiados para varones y mujeres, porque ahí está como la clave, ¿no? Lo que debe hacer el hombre, lo que el varón y lo que debe hacer la mujer, lo que es apropiado de hacer. Y esto, por supuesto, como les decía, siempre esto difiere en las diferentes sociedades, culturas y en las diferentes épocas. Y estos estereotipos de género son las opiniones o los prejuicios generalizados sobre lo que una persona debería hacer o hacer en función de ese género. ¿Sí? ¿Se entiende la...? Sí. ¿No? Sí. ¿Y por qué es importante entender la cuestión de los estereotipos de género? Porque eso va a ser la base para después un montón de situaciones o características o momentos o contextos que van a tener que vivir, particularmente las mujeres, o vivir o soportar las mujeres para tener que responder a ese estereotipo. ¿Sí? Bien. Me pone nerviosa que se corta la parte de arriba, pero bueno, que el otro llega a entender. No sé qué movieron, quedó... Bueno, pero en definitiva, un poco en este encuentro a mí lo que me interesa, no es que yo le vengo a dar una clase sobre algunas cuestiones, sino que también está lo que me interesa que podamos discutir a nivel de cuestiones. Ustedes también vivencian en sus ámbitos, en esta ciudad, en esta institución, personalmente, colectivamente. Y me interesa esto más que nada porque bueno, es algo que yo siempre discuto en diferentes ámbitos donde comparto con otras personas que están como referentes de estos temas en diferentes universidades, por ejemplo en el marco de la RUGE, que es la red de género de las universidades. Y
yo particularmente y mi equipo discutimos mucho sobre cómo abordar estos temas, porque no es lo mismo abordar la temática de género y de violencias en un contexto como la ciudad de La Plata, una ciudad capital de la provincia, una ciudad más grande, con otro tipo de tradiciones, totalmente distintas a las que están en San Antonio de Areco. Entonces el tema del abordaje, yo creo que siempre tiene que ser como un ida y vuelta, nunca tiene que ser unidireccional. Que yo vengo a decirles esto como una verdad y ustedes la aceptan, porque me parece que eso no es sano ni para mí, que particularmente que tengo alguna formación distinta a la que tienen ustedes. O sea, yo vengo de otro contexto distinto al de ustedes, seguramente. Entonces no me parece que sea rico ni para ustedes, ni para mí, ni para las personas que abordamos estas temáticas, si no lo hacemos en el contexto del respeto. Por eso ahí me interesa que ustedes me planteen su punto de vista, porque quizás algo que yo, no sé, pueda llegar a poner en alguna de las diapositivas como una situación que se plantea como tal y usted me dice, mira, no, acá se da de diferente manera, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante, nos va a servir a todos, creo que de una manera más Sí. Bueno. Dicho esto, digo, esta charla, bueno, que estamos hablando de la cuestión de género, de la ley Micaela, y siempre me pregunta de, bueno, ¿qué tiene que ver la cuestión del deporte con la prevención de la violencia de género? Yo voy a hablar inicialmente de, bueno, una herramienta como el protocolo que nos puede servir, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay otras iniciativas, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el deporte con la prevención de la violencia de género? ¿Qué les parece a ustedes? Que el deporte muchas veces ayuda, pues, junto por ejemplo a sentar las bases. Cuando trabajamos con chicos, si nosotros desde chicos manejamos un lenguaje y un manejo de todo por igual, siento que ese mensaje se transmite y si lo van tomando del club, del colegio, si no lo tienen de su familia por algún motivo, somos como una campana más que ayuda a evitar esta situación. Exactamente, no lo podría haber definido mejor. A ver, no es común encontrar en el deporte una manera de prevenir la violencia de género. De hecho, el deporte debe ser de los espacios menos equitativos en términos de género y violencia. En el sentido de que es un espacio en el que es difícil encontrar, y por suerte ahora está cambiando un poco, pero porque podemos charlar y lo podemos hablar, ¿no? Un espacio en el que una niña, particularmente una mujer o una niña, puede encontrar su ámbito de desarrollo pleno, de sus capacidades, de su potencialidad, de poder progresar en el deporte, de encontrar hasta el éxito, que muchas veces es difícil hablar de éxito y pensar en una mujer deportista. Le asociamos el éxito al triunfo, ¿no? Digo, en términos generales, por supuesto que nos ponemos a desmenuzar hoy, sí, encontramos grandes líderes del deporte, ¿no? Pero bueno, un poco la idea es discutir todas estas cuestiones. Esa es la parte por ahí más fea del ámbito del deporte en términos de identidad y de esta desigualdad en cuestiones de poder. Y el poder, yo no se los puse en los conceptos anteriores, pero es un concepto que siempre ronda en la temática de género y de violencia. Cuando hablamos de poder o de empoderamiento de las mujeres, ¿han escuchado hablar? Todos los días. Bueno, empoderamiento de las mujeres. ¿Qué queremos decir cuando hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de poder? Porque uno instintivamente, y más en este contexto, cuando habla de poder, lo asocia a una cuestión negativa, al uso del poder para lograr algún objetivo de manipulación, de obtener cuestiones más individualistas, egoístas, ¿no? Uso del poder para hacer daño, ¿sí? Pero el poder tiene una cuestión de fuerza que tiene que ver, que es una herramienta que básicamente nos permite traducir nuestros ansias, nuestros objetivos que queremos hacer en algo concreto, ¿sí? Es como ese vehículo que nos permite lograr los objetivos. Y para ciertos espacios de la sociedad
históricamente han quedado relegados en el tema del poder, hablar de ese empoderamiento toma mayor relevancia, ¿sí? Entonces, con esto quiero aclarar que el tema del poder lo tomamos desde esta concepción, desde esta, que también en política se usa mucho, usar el poder para transformar realidades, transformar situaciones para mejor, no para peor, ¿sí? Les decía, esta cuestión todo esto es negativo en el ámbito del deporte, si se quiere, ¿no? Ahora, el deporte, paralelamente, es el ámbito ideal para alcanzar, y justamente el deporte tiene todas las herramientas para lograr las transformaciones que son necesarias para prevenir y erradicar la violencia de género, ¿sí? Yo no les voy a venir a explicar a ustedes, ya acá el profe lo ha dicho claramente, todas las virtudes que encontramos en el desarrollo del deporte. El deporte y las instituciones deportivas como actores de transformación social, ¿sí? Uno de los grandes espacios de transformación, de generación de valores, que muchas veces, siempre lo discutimos, me lo decía, habíamos dado a mitad de año en Azul una capacitación también para la escuela de dirigente que estamos allá, y una dirigente me decía, sí, siempre nos dicen que las instituciones deportivas somos los espacios de contención, de transformación, y al mismo tiempo somos los más excluidos, los más relegados, los que no tienen apoyo. Eso sí, Y bueno, pero es porque en muchas de las clases que hemos tenido siempre vamos a lo mismo. Los chicos no se eligen, entonces al elegir estar en un deporte, al elegir venir al club de barrio, lo que hacen es escucharnos más. Quizás el colegio, siempre decimos, el colegio es la obligación, entonces por ello los maestros no están escuchando como los elegidos que somos nosotros, los líderes de los equipos, digamos. Entonces nos prestan tanta atención y se abren muchísimo más. Y la contención en el club es verdad, es muchísimo mayor que hasta tu propia casa. Entonces tenemos que estar, hoy es una clase espectacular, una vez mejor, porque el saber cómo manejar estos temas es complejo. Yo tengo 52 años y hay un montón de cosas que me tuve que poner fuerte y una cosa es decir que estoy escuchando. claro. Porque criada no en mi familia, pero en un contexto de país machista en el cual nací, el hombre era el que tenía que proveer, la mujer era la que tenía que... Y si eso se fue de generación en generación, y cuesta a mí sentir ciertas cosas, que las chicas me dicen, claro, calmate, y sabes que es así, y escuchar y abrir las orejas, pero nos choca. No, pero aparte a todos nos pasa. Ahí les decía, yo cuando les hablo de que yo tengo vengo de otro contexto diferente, digo que vengo de otra ciudad, vengo de otro contexto familiar, quizás de que ustedes no los conozco, pero seguramente es distinto al que ustedes han tenido. Pero que yo esté acá charlando con ustedes sobre cuestiones de género no implica que yo la tenga clara y que mi accionar cotidiano esté libre de estereotipos, de prejuicios, de situaciones en las que trabajamos continuamente para tratar de cambiar. Que es un poco el espíritu que les decía. Lo único que no nos podemos permitir es ser indiferentes o dejar las cosas como están frente a esos números, frente a las situaciones que vivimos cotidianamente, de pensar que, bueno, que siga todo así porque... Sí, no normalizarlo. ¿Qué pasa? Que uno prende la tele y dice, bueno, mira, mataron acá alguna chica. Y es como que ya... Sí. Es re feo, No, pero sí. como que la teleserie y a veces decís, es horrible. Sí. Porque, o sea, no. Ahí Nosotros vivimos en San Antonio Areco que hubo casos, pero bueno, son menores a los que hay en el conurbano. Pero igual, o sea, esa chica de 21 años De puede todos los decir días yo. nos pasa, Yo creo que no estamos alejados de cualquier otro descendiente. No, de hecho yo soy de Pergamino. En este año ha habido más casos acá en San Antonio de Areco que en Pergamino. Sí. Y Pergamino a 110.000 habitantes. Acá Sí. le doy la palabra, perdón. Hoy estuve hablando con alguien de Pergamino, Sí. un amigo mío. El tema es muy simple. Yo tuve 33 años trabajando para la policía. En lugares bastante feos, como Matanzas, Morón, Moreno, José Cepeda, Derby.
ha cambiado un montón respecto de, inclusive, de compañeras de la institución policial que yo he tenido, que se jugaban la vida días enteros cuidando y protegiendo no solamente a nenes chiquitos, a chicas, que eso no se ve, pero que hacían un trabajo de protección, digamos, que es a lo que voy respecto al deporte, al hogar, a la contención que hacen ellos diariamente con chicos o chicas que por ahí no están tan bien protegidas en el hogar, en su familia, y que buscan protección en un profesor, buscan protección en ese deporte, o sea, se sienten. Y entonces eso por ahí, como dijiste hace un rato, el Estado no mira las instituciones desde ese lugar. ¿Me entendés? Porque son lugares de mucha contención de chicos que la están pasando mal. Y esa situación, en la que decimos, bueno, viene un chico a nuestra institución a hacer un deporte, pero viene un chico atravesado, o esa situación de que está mal, está atravesado por un montón de factores. Sí, claro. Ahora nosotros estamos hablando de violencia de género, de discriminación, entendiendo que el contexto de muchos niños, niñas, adolescentes que asisten a los clubes está impregnado de otras situaciones que tienen que ver con cuestiones sociales, de familiares, o de otro tipo de violencia, de adicciones, de contexto de violencia en el barrio. Digo, hay un montón. Uno, ante ese contexto o ante esos casos, entra en desesperación, porque ¿por dónde empiezo? Bueno, pero hay que empezar por algo, digo, atender a que sea algo, porque si no es esto, queremos alcanzar la paz mundial, y en ese alcanzar la paz mundial, como nunca llegamos, no hacemos nada. Lo bueno que con este empoderamiento, que vos decís que muy bien explicaste, el poder usado bien. Sí, y está, de eso se trata. El tener voz, el tener voz. Hoy igual la mujer tiene un lugar muy preponderante. Y es mucho para más mí, visible. Hoy es mucho más visible todo. El deporte, lo ve la tele, el Sport y todo. Sí. Muchísimas mujeres al frente de los equipos deportivos, con los hombres opinando de igual a igual, teniendo más importancia quizás en algunos aspectos a esa mujer que está ahí opinando respecto de una jugada. Te digo que ha evolucionado un montonazo. No ha sido fácil llegar a este seguramente. porque yo creo que podemos como generar contextos mucho más interesantes, mucho más ricos, mucho más equitativos para un montón de otros espacios de la sociedad que todavía no estamos llegando, ¿no? Un informe de la semana pasada que estoy viendo en La Nación Más hablan de que lamentablemente los femicidios este año subieron respecto del año pasado. En Argentina creo, ¿no? Y esto tiene que ver, lo hemos discutido, dar una charla de Ley Micaela, hablar sobre cuestiones de desigualdad, no soluciona. No. Porque lo estamos viendo, no es la solución mágica para que no existan más femicidios. Pero yo sí creo que lo interesante es esto, los espacios de reflexión. Por eso les hice hoy la aclaración, porque muchas veces se da, y es la discusión que yo tengo con muchas referentes en esta temática, de cómo abordar el tema, porque cuando vos errás en el abordaje sin tener en cuenta el contexto, generas una pantalla, una pared donde no pasa nada, no se filtra nada, no entra nada. Entonces, ¿eso a quién le sirve? ¿Pero no te parece que es netamente cultural el tema? Sí, fundamentalmente. Digo, esto de lo que les hablaba, la cuestión de género y los estereotipos, es cultural. Es cultural. Y todo lo cultural se transforma, las sociedades las transforman a las cuestiones culturales. Entonces, por eso es importante que hagan estos espacios de reflexión. Y más en el ámbito de la universidad. En la universidad, como con tantos otros temas, los estudiantes que están cursando alguna carrera saben que las materias lo discuten esto, el tema del conocimiento y cómo se transforma. No está todo dicho. O sea, no hay una verdad absoluta. Todo el conocimiento, toda la información se puede discutir, replantear, reeditar, ¿sí? Repensar. ¿Sí?
Lo mismo con estas temáticas. Por eso me alegra mucho que hayan incluido esta temática dentro de lo que es la serie de módulos que han visto hasta el momento. Pero bueno, como yo les decía, tiene todo lo malo, esa parte mala del deporte, pero también tiene toda la otra parte buena, que lo explicaba acá el profe. Y bueno, acá un poco le hice un breve punteo de las cuestiones por ahí, o de las razones por las que el deporte es una herramienta válida para poder manejar el deporte. Y muchas están asociadas a lo que ustedes ya conocen y que lo aplican para otras situaciones también, en esta cuestión de formación de ciudadanos que también se realiza en las instituciones deportivas. La razón sirve para conocerse mejor, conocerse mejor, ser más consciente y tener mayor control del cuerpo. Cuando una persona tiene pleno conocimiento de su cuerpo, también puede plantearse de otra manera frente a la integridad. Cuando esa integridad se ve vulnerada, ¿no? Cuando uno tiene plena noción de lo que es su cuerpo, tiene mayores posibilidades de poder discernir, ¿no? En lo que está mal o no en términos de integridad de su cuerpo. Construye autoconfianza, reafirma la autoestima, la cuestión de los objetivos, de los logros, de creer que uno puede, de darse cuenta que frente al esfuerzo obtiene un resultado y que es un resultado que le gusta, que lo buscó y que lo ve como palpable, como que puede hacerlo. No hay mayor grado no hay mayor o mejor forma de construir la autoestima y la autoconfianza que da el deporte. Todo lo que hemos hecho deporte lo hemos comprobado. Aporta que niñas, mujeres desafíen y subviertan el orden de género. Esta cuestión de por qué algunas cosas pueden hacer las mujeres o solamente los hombres y las mujeres no. Bueno, empezar a discutir esas cosas en el ámbito de las instituciones. Empodera, bueno, esto es lo que hablábamos anteriormente, el empoderamiento de la mujer en términos de cómo usar esa energía, esa herramienta para poder transformar situaciones en las que se siente que está en desigualdad, básicamente. Estimula el ejercicio de la ciudadanía, poder generar ámbitos donde podamos discutir, donde podamos abordar estas temáticas, implica generar mejores ciudadanos y ciudadanas que puedan aportar y mejorar esa sociedad en la que están insertos. Cuando uno charla sobre algunas cuestiones, sobre algunas temáticas, y particularmente con niños y niñas, y empieza a discutir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, empieza a generar un conjunto de valores y de parámetros con el cual pueden desenvolverse a través de los años. ¿Sí? Bueno, construye lazos de confianza, apoyo social y conciencia colectiva, el trabajo en equipo, es básicamente esto, el trabajo en equipo y todo lo que brinda el trabajo en equipo. Muchas veces nosotros en la formación de las diferentes carreras de grado y pregrado de acá de la universidad, un poco de la universidad pública, lo que se trata también es de generar ciudadanía en ese sentido, de que sean también profesionales que en este contexto puedan trabajar en equipos o de manera interdisciplinar con otras profesiones para poder, en definitiva, dar mejores soluciones, ¿no? Ayuda a educar y ofrecer herramientas para enfrentar la violencia de género, hablarlo, saber de qué estamos hablando, de qué se trata, no es lo mismo que no hacerlo, ¿no? Nos da otro tipo de contexto. Alienta el establecimiento de límites, y esto tiene que ver con que básicamente en todos los deportes hay reglas. Cuando uno crece en el ámbito donde hay reglas, yo varios años hice particularmente artes marciales, y el tema de la disciplina es fundamental en el tema de las artes marciales. Y uno después con los años se da cuenta que involuntariamente, ya inconscientemente, actúa en cualquier momento de su vida con esa cuestión de la disciplina, de poder esforzarse, de tener límites de respeto. Bueno, todo ese tipo de elementos son los que ofrece también el deporte para la formación. Convierte a niñas, mujeres, en protagonistas y orgullo de su comunidad. Es una vía a partir de la cual las mujeres o las niñas, particularmente, también pensemos en niños varones que tienen una situación de vulnerabilidad y que a través del deporte pueden
lograr un protagonismo que por fuera del deporte quizás no lo tendría, ¿no? Protagonismo en la sociedad, ¿no? De reconocimiento, de valoración de ese esfuerzo que han hecho. Y bueno, es una gran plataforma para que niñas, mujeres se conviertan en líderes, ¿no? Hoy la figura de nuestro mayor representante a nivel nacional, no solo deportivo, sino un montón de otros valores. Si yo les pregunto rápidamente, porque el nombre que me dicen es Messi. Bueno, hay que trabajar para que también haya un nombre, que el primer nombre que se nos ocurra o el segundo inmediatamente sea de una mujer, ¿no? Bien. Ay, se corta. Bueno, pero acá voy rapidito, pero es un poco, después yo se los voy a pasar esta presentación y esto lo tomé de un cuadernillo del ministerio, donde habla un poco de la formación también sobre esta temática en ámbitos deportivos, pero es un poco un repaso de algunas buenas prácticas que podemos implementar hacia dentro de las instituciones, desde los diferentes roles que tengamos. Esto, el primero es lo que están haciendo ahora, ¿no? Capacitarse, ¿no? En cuestiones de género, empezar a entender, a discutir, a problematizar, a charlar sobre esto, ¿no? Adoptar medidas claras para prevenir los casos de violencia hacia niñas, mujeres y otras identidades, que es lo que vamos a ver al final, el tema de los protocolos, por ejemplo, ¿no? Una medida concreta, salvo una guía concreta sobre cómo actuar frente a alguna situación. Generar espacios de toma de decisión y poder libres de discriminación en los que estén representados mujeres, fundamentalmente, entidades. Digo, esto tiene que ver con si yo les pregunto a ustedes en las comisiones directivas cómo está integrada, cuántas mujeres hay en las comisiones directivas en cada uno de sus clubes. La mitad de la comisión entera, la mitad. No, la comisión nuestra creo que hay uno o dos, no se puede ver. Bueno, tiene que ver con ello, digo, pasar a formar algunos espacios que por ahí vemos que tienen características que por ahí podrían mejorarse o ser más equitativas. Ocupación de los espacios de referencia y formación que deben estar representados simultáneamente por varones, mujeres y otras identidades. Garantizar y celebrar el acceso al deporte para todas las personas, ¿no? Que yo sé que es una tarea difícil porque la dificultad de poder convocar a chicos, chicas de los barrios a que hagan deporte, además sumarle a que sea un espacio aún más amplio, es una tarea difícil, ¿sí? Pero bueno, hay que insistir y trabajar todos los días y yo les insisto, no lo voy a explicar a ustedes cómo hacer. Ustedes seguramente les pueden explicar mucho mejor a mí cómo hacerlo. Brindar instalaciones deportivas seguras, adecuadas y adaptadas para todas las personas y todas las necesidades, que acá también es una cuestión a la que se enfrentan, una dificultad a la que se enfrentan muchas instituciones, no solo porque por ahí no contemplan la existencia de algunas personas con algún tipo de dificultad, o no es lo mismo tener un baño con algunas condiciones para los varones que hacerlo para las mujeres, pero eso también implica la dificultad presupuestaria, eso no lo vamos a negar, eso implica, pero está bueno tenerlo presente y saber que tenemos como un horizonte, ¿no? Identificar que hay una demanda no es lo mismo que no reconocerlo, ¿sí? Acá es algo que lo vimos en otro encuentro, no sé si vos, profe, creo que habías estado en otras charlas. Pero habíamos hablado del tema de la indumentaria. No sé si es verdad. Me parece que sí. Cuando surgió el tema de ponían un caso. No sé si la chica del campo. Sí. La indumentaria habían hecho para todo el club, ¿no? Pero para algunas entre las características que tenía esa indumentaria era que el pantalón era blanco. Y el pantalón blanco para las mujeres implica que en un momento de periodo de menstruación sea un momento de incomodidad si se manchan o no, con todo el estigma que hay alrededor de ver una mancha de menstruación en una mujer, qué horror, ¿no? Bueno, entonces, bueno, a ese tipo de situaciones nos referimos con tratar de
tener en cuenta que el acceso a los materiales alimentarios, a las condiciones apropiadas, sean justamente apropiadas para el entrenamiento para todos, ¿no? Los que están en el club. Ofrecer múltiples deportes y juegos y competencias para todas las personas. Bueno, esto que es muy común, bueno, ahora cambió un montón, pero el ejemplo más común era, bueno, siempre el deporte tradicional para varones y para mujeres no había fútbol, por ejemplo, ¿no? Fútbol masculino y no femenino, o lo mismo, rugby masculino y no femenino. Pero a nosotros nos pasa con el patín. El patín dice, no, pero el patín bueno, yo tengo el 95% de mujeres. Y el varón que va, ahora no, nada que ver porque lo que ha cambiado es terrible, pero en su momento el varoncito que iba más en el pueblo, hace patín. Sí. Bueno, Y pobrecito, tenían ganas de hacer patín. ¿vieron cómo ustedes también plantean al revés? Porque no se trata solamente de un lado hacia otro, porque el tema de la violencia, de las cuestiones de género, implican cuestiones de la feminidad y la masculinidad. Sí. Y cómo también las masculinidades en esta cuestión Pero por eso digo, porque no solamente de patriarcal, mujeres. imponen algunas cuestiones que puedan hacer los varones y otras que no. ¿Y por qué? El varón, por ejemplo, no puede hacer patín sin ser estigmatizado y tildado de cierta cuestión denigrante para él. Pero hoy, perdón, ¿no? Ellos están más en contacto con... Pero hoy se fijan todavía en eso, los chicos ya... Por eso es lo que dije, ya hoy no, pero en un momento me costó un montón. No, pero, por ejemplo, Los chicos porque parecen son los chiquitos. grandes, me parece. Cuando Bueno, empiezan la sí, yo adolescencia creo que y pasa- ahí es cuando empiezan a crecer y ahí en la adolescencia hay mucha violencia. En el colegio. Bullying, que no se Bueno, Y es como que también todo Será que se lo la toman muy comunidad a pecho. sufrió, yo también. A sufrí. veces no es tanto la Yo lo que violencia, me, lo que me refería es que, a ver, A la oportunidad. no quizás a eso, sino que digo que ya están en un ambiente tan normal que de ver, a ver, sin discriminar a su tío gay, Claro, a su tía quizás con alguna pareja femenina, ¿no? O sea, Y es quizás normal. los chicos es normal, totalmente normal. Por eso digo que, por eso te quería preguntar si todavía se fijan. No, porque por ejemplo el nene en un momento me presenta la posibilidad de que yo voy a competir, me puedo poner mallita, ¿no? Y yo no supe qué hacer. Entonces digo, mira, en realidad, si querés te lo puedes poner. Yo como toda superada y por dentro estaba destruida porque no sabía qué contestarle. Y entonces digo, pero mira, vamos a ver, los demás no se ponen. Si tú estás cómodo, ponétela. Y si no, bueno, vas con lo que tenés, con lo que fuiste el torneo anterior. Bueno, pero por lo menos las medias me las puedo poner, pero sí, ponétela. Bueno, se trata de eso. Muchas veces los chicos más chicos nos enseñan más que lo que nosotros Totalmente. podemos Eso a mí me pasó ya. Eso es fundamental cuando hablamos de los espacios. Son más de lo grande. Claro, por ahí el tema padre dice, mira, el hijo de fulanito va a patín, qué raro. Esos comentarios que se hacen en las casas, no porque yo lo piense, porque Pero es lo que yo decía hoy, nosotros más en nuestra edad cuesta muchísimo más. Yo estoy totalmente diferente desde que doy clases y con esto del empoderamiento de la mujer, el 95% mujeres, lo que me enseña la nena. Claro. Ayer dije, ¿qué igual a ti? ¿Qué tal? Sos un poquito más gorda, no sabe de los cuerpos. Claro. Así. Pero no lo dije por perspectiva, Sí, como que la sí. diferencia era esa. Y me dice, ¿por qué tienes que marcar la diferencia que era un poquito más gordo o no? No, no, Dice, ella te va a decir. Bueno, pero Todo hoy el les tiempo. decía, cuando hablamos de generar los espacios, porque no puede pasar que en un grupo la comisión directiva, por ejemplo, no se siente con los diferentes equipos, mujeres y varones que hayan diferentes disciplinas, a preguntarles, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitan? ¿Qué les parece que hay que cambiar? Porque la construcción... No, obviamente los clubes más tradicionalistas van a mantener ciertas reglas y van a estar más cerrados al cambio, digamos. Por eso- por ejemplo, yo hago hockey en Huracán y no creo que haya rugby a hockey masculino. Claro, Me bueno. dudo muchísimo. En algún momento... Cada cual se adhiere a sus reglas, pero creo que cada uno, independientemente del deporte que haga, hoy por hoy tiene la oportunidad. En algún lado tiene la oportunidad, ya sea varón, sea mujer, tiene la oportunidad de realizarlo. Sí, porque muchas veces el impedimento también no tiene que ver con que el club no quiera, por una cuestión de cultural o de costumbre o que no quiera cambiar algo, sino porque presupuestariamente no pueda. Entonces, pero sí lo que no puede pasar es que
también no le demos la alternativa y le digamos o ayudemos a que ese chico o esa chica sepa que en tal otra institución puede hacer ese deporte que quiere, ¿no? Por eso es importante, digo, que en las comisiones, no sé, está mitad pero que sea casi obligatorio que la mitad de la comisión sean mujeres. Porque, bueno, también es meritorio. Si el hombre puede, sí, porque a veces no por meter mujeres vamos a... Pretende lo que estabas hablando recién, pretende de que alguna condición o situación que se dé entre varones y mujeres, en la práctica misma del deporte, con situaciones que quizás por ahí el profe o no le queda bien o le queda incómodo y lo salva, ¿me explico más o menos? Sí, pero aparte, sí. a ver, porque tiene que ver con esto, que la equidad no significa mitad y mitad. La equidad significa que haya igualdad de condiciones, independientemente de que si en una comisión son 10, haya 5 y 5 o haya 10 y 2, pero que la voz de esas dos personas que tienen una visión diferente al resto valga lo mismo. No, porque hay diferentes situaciones también que se dan, en el espacio deportivo, en la cancha, en el entrenamiento, en lo que sea, en reuniones de comisión después se habla. Claro. Se habla con el profe, se habla con... Si hay que realizar diferentes determinaciones con relación a lo que pasó, lo que no pasó, o quizás lo que vienen a traer los profes respecto de algún problema. Entonces, es importante estar atentos y que las mujeres que están en las diferentes comisiones se hagan cargo también y que aporten una mirada diferente, claro. Que sea, hacemos una solución más. Yo tengo una situación, tengo de fútbol femenino, las chicas que están en un torneo, ayer voy a estar en una sala, te digo, ¿quién viaja a la comisión? Nadie. Primero, cuando juega primera varones, todos salen del auto. Los clubes en Areco son metalmente. El domingo juegan la final las chicas, volvimos, todo, yo subí una foto a propósito, entonces sí, ¿cómo salía? Ahí se acordó que jugaban las mujeres, entonces lo de mi compañera comisiona, pero no voy a dar nombre, pero ya saben quién es. ¿Cómo salieron? ¿Qué sé yo? Digo, yo gané el grupo de detentos el sábado, te quiero todo, ¿viste? Como hacen con la primera, anotando a las mujeres, pueden empezar a estrecharlo todo por todos lados. No puede ser. Sí. Jugamos contra Rivadavia, los varones, pum, petado, divino, me encanta que sea eso. Pero, ¿y las mujeres? Están en finales y son las que traen las copas la mayoría de las veces, los varones quedan ahí. Pero aburrido. No es así, tenemos que a ver, si no digamos más fútbol femenino, incluso no quieren apostar a esto. Es que mucho les pesa el fútbol femenino. Les cuesta, pero horrores. Hay un montón de situaciones que, hay que ir manejando y tiene que ver con los diferentes procesos que se dan en las instituciones. No es el mismo proceso que pueda dar en determinado club que en otro. Hay diferentes tiempos. Lo que hay que hacer es también seguir insistiendo, porque esto, sí, el fútbol de mujeres es más aburrido, más lento y un montón de connotaciones negativas que se le ponen. Que tienen que ver con que igualmente algo porque cuando fue que llamaron a la chica, una representante de cada club que tuvimos allá en la sí. Porque viste que incluso ella hablaba hasta que sentían por club ellos. Que sentían hasta que cuando los árbitros le cobraban y todo, que era distinto, que no le ponían ganas, que salía todo eso, que dice, queremos la igualdad, que los pobres no lo tienen que cobrar. Sí. Pero ahora cuando explico lo de la ropa me acordé que habíamos eso. Es esto, también darle, si no hay un espacio en el que puedan también plantear las incomodidades, las desigualdades que están viendo, tampoco digo es algo, lo estamos contribuyendo a generar ámbitos saludables para... Y sin duda que el tema de la voz igualitaria es importante, porque no sé quién ha sido el caso, no sé si es muy puntual la Areco. Me imagino que el que decidió que haya yo blanco mismo, ¿no? Tal cual. Una jugadora de un club de acá dice, no pensaron en nosotras, de acá. Bueno, y puede pasar, digo, por eso hay un montón de situaciones que nosotros inconscientemente las hacemos y no hay un ánimo de hacer un daño a la otra persona. Sí, se torna diferente cuando del otro lado te plantean que eso no está bien o que podría ser diferente y vos no haces nada después.
Bueno, no te digo que inmediatamente porque el short sale caro hacerlo. Sí, todos pero sabemos que tampoco- cuesta. Bueno, pero en la próxima tanda no puede pasar que no lo tengan en cuenta. Ahí sí ya estamos hablando de otra situación ya más. Puedo contar algo que es la primera vez que lo voy a mostrar en público, siempre lo conté dentro de mi escuela, que tiene que ver con eso, con el no hacer nada. Cuando yo empecé patín hace 30 años, bien la fecha que voy a decir para que todos lo tomemos en el contexto de hace 30 años atrás. Estaba dando clase con 30, 40 nenas chiquititas, no llegaban a 10 años. Gana el club de fútbol de ese club, la primera, ganó el campeonato, los chicos entraron, no vieron, ni les importó que estaba dando clase, por el entre medio de la pista, subieron las escaleras, se fueron a un balcón, se desnudaron y empezaron a saltar, dale campeón, dale campeón. Mis alumnas y yo no podíamos creer lo que estábamos viendo. Las nenas, yo les hacía presión los ojitos y las nenas no, miraba porque era una cosa que nunca había visto. Me bajo totalmente desbordada, voy a hablar con la comisión, no había nadie, pido que se juntan en la noche, me llaman, todos sentados así, no voy a mentir ni exagerar. ¿Qué pasa? Pasó esto y esto. Se reían entre ellos y me decían, nena, estás en un club de hombres. Jorobate. Si te gusta bien, y si no, así el presidente del club me hablaba. Y si no, las puertas ahí. Acá nosotros somos el patín, somos el fútbol. Entonces no entendemos de lo que gusta es. Y los chicos estamos contentos. Estamos contentos. Claro. Y no les importó. Creo, bueno, pero por suerte como. Y el club ¿qué hizo? Y bueno, andate, en vez de colaborar y decir, bueno, frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? Y bueno, me tuve que ir a otro lado. O sea, que me dejaron ir por defender una situación así. Que de hecho, si yo paso pudiendo festejar lo que quieran, pero... Bueno, es un caso de, claramente, Es la primera vez que lo cuento en exclusión. De exclusión por... Total. De discriminación, de exclusión. Es un club puramente de hombres y futbolistas. En el ámbito del deporte. Se ha dado, y por suerte ahora, como decía... Por eso digo, ahora eso no existe más, ¿no? Pero se está cambiando, que ahora haces el planteo y hay otro consenso, por suerte. Sí. Bueno, como les decía, para ir un rapidito, que yo sé mucho, la idea es un poco charlar sobre una de las herramientas o intervenciones que pueden servir a las instituciones. Quizás haya alguna institución usted que ya lo tengan, ya lo están trabajando o no. Pero bueno, quiero hacer como un breve repaso de algunas cuestiones que a tener en cuenta para la formulación de lo que es un protocolo de prevención e intervención ante situaciones de violencia de género u otros tipos de violencias que se pueden mencionar. Inicialmente nosotros tenemos que hacerlo, yo puse 4 preguntas que me parece que son como base para poder armarlo. El tema de confeccionar un protocolo implica no es algo de que lo pueda hacer una sola persona, es un proceso colectivo que tiene que incluir todas las miradas, porque tiene que ser una herramienta que le sirva básicamente a todos, que sea una herramienta de contención para la persona que sufre la violencia, pero para también las personas responsables de resolver esa situación, de accionar frente a esa situación. En el caso de ustedes, que son dirigentes, profesores, que están a cargo de equipo, que están a cargo de la cantina, que están a cargo de la educación y la contención de niños, niñas, adolescentes en sus instituciones. Bueno, esto, que es el protocolo, es esta herramienta, es un documento que básicamente plantea o ordena las acciones a desarrollar frente a una situación de discriminación, de violencia, en sus diferentes vertientes. ¿Por qué es importante el protocolo? Justamente porque es algo que nos ordena, que nos marca que nos da una guía, que en el ámbito del deporte no, como les decía inicialmente, no está exento de situaciones de violencia, de género, de discriminaciones. Entonces es necesario generar herramientas accionarias institucionales que permitan poder resolver eso. ¿Para quién el protocolo? ¿Para quién vamos a hacer el protocolo? Como les decía anteriormente, para la persona que sufre, que está transitando la institución, pero también para la parte los profesores, las personas que están a cargo de diferentes grupos, ¿no? Y después, bueno,
esto, cómo confeccionar el protocolo, que ahora les voy a mostrar, es una guía de diferentes pasos, un poco también, pues yo les voy a compartir el documento, la guía para el ministerio, pero también hay algunas cuestiones que nosotros, por experiencia propia, que podemos elaborar nuestro protocolo, hemos por ahí implementado, hemos tenido en cuenta. Y acá algo fundamental, cada protocolo tiene que tener su impronta. ¿Sí? Cada espacio, cada institución, cada ámbito de interacción donde hay vínculos entre personas, tiene que tener un protocolo que responda a esa situación. No es lo mismo un protocolo para atender situaciones de violencia en el ámbito de la universidad que en un ámbito deportivo. ¿Sí? O en un ámbito, no sé, de un partido político. ¿Sí? Pautas a tener en cuenta. ¿Qué tiene que incluir ese documento, ese protocolo, esa guía? Primero, el ámbito de aplicación. Ahora voy a explicar cada una, qué implica cada una de estas cuestiones. Pero bueno, tiene que incluir el ámbito de aplicación, es decir, dónde se van a suceder esas situaciones, los sujetos, destinatarios de ese protocolo, las situaciones, tipificar las situaciones de violencia. ¿Qué objetivos que tiene ese protocolo? ¿Cuáles son sus principios rectores? ¿Cuál es el procedimiento? Este es como el corazón del protocolo, el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? ¿Qué es lo que sigue? Es como elija su propio camino. Dependiendo de la situación, puedo hacer esto o esto, y tener todas esas cuestiones contempladas. Las faltas. Esta es la parte como punitiva. ¿Cuál es la consecuencia de ejercer algún tipo de violencia? ¿No? ¿Cuál es la? ¿Va a haber? ¿No? Vamos para el ámbito. Bueno, tenemos que dejarlo explicitado en ese protocolo. Y después, todo lo que tiene que ver con medidas preventivas y de protección. Porque el protocolo es una herramienta que nos sirve frente a la situación que ya está dada, que ya se realizó, pero lo importante también del protocolo, que es una excusa también para poder charlar y para poder generar ámbitos de prevención, para no llegar a utilizar ese protocolo, no llegar a tener que utilizar o ir a acudir al protocolo a ver qué hago porque ya la situación de violencia se dio. Tratar de evitarlo. ¿Sí? Uy, fijé el color. El ámbito de aplicación se refiere a esto, a los lugares, a las actividades, a los medios, a las relaciones sobre las que rige o actúa el protocolo. Yo para cada uno de estos le voy a dar un ejemplo, yo después se los paso, pero un ejemplo de cómo queda en el texto de varios protocolos. ¿Sí? Tomé de varios lugares cómo estaría. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de ámbito de aplicación en un protocolo estipular, que rige para todas las relaciones humanas que se desarrollan en cualquiera de las dependencias de la institución, por ejemplo, el polideportivo, sede, instituto educativo, Villa Olímpica. En un protocolo, cuanto más se explica, cuanto más se deja escrito, es mejor, porque no deja lugar, el que está en el ámbito legal sabe que cuanto más se escribe, más se explicita, deja lugar o no deja lugar a dudas. ¿Sí? Pero acá habla de algo interesante, cuando hablamos de espacio, no piensen solamente en el espacio físico, también piensen en el ámbito simbólico, es decir, porque la situación de violencia se puede dar, por ejemplo, en un ámbito, en un polideportivo del club, o también puede ser que se dé en un ámbito, no sé, de una charla virtual que dio el club, en el que había dos profesores, chicos, chicas, no sé, integrantes de comisión, que piensen en diferentes espacios, no solo físicos. Sujetos destinatarios. ¿A qué nos referimos? ¿A qué personas ayuda a qué personas implica esta herramienta? Ya se trata de quienes cometan los actos de violencia o discriminación o quienes lo padezcan. ¿Sí? Por ejemplo, este procedimiento involucra las conductas realizadas por todas las personas socias, directivos, docentes, empleados, personal que
que se vincule laboralmente, profesores, entrenadores, porque estipula y planifica todos los tipos de personas que están bien involucradas, ¿sí? Hoy eso quizás en anterior en este punto parece que hoy se utiliza mucho redes sociales. Sí. Es decir, se picantea antes de alguna situación las redes sociales donde fulanita le tira a la otra fulanita y así hace 10 hasta años, que llegan al lugar de ámbito y se produce la violencia. De hecho, por ejemplo, la ley de protección integral de las mujeres, este año se reformuló la ley y se agregó el espacio de las redes sociales como violencia hacia las mujeres, donde las violencias, por ejemplo, las mujeres sufrían violencia porque se distribuía algún material gráfico, alguna foto, bueno, que eso no estaba contemplado hace 5 años atrás, miren que poco tiempo pasó, ¿no? Por eso también la idea del protocolo es que no sea un documento estático, que esté todo el tiempo sujeto a revisión, a modificación, a incorporación de nuevas cuestiones, ¿sí? Cuando hablamos de tener en cuenta las situaciones, que son las conductas o acciones alcanzadas por el protocolo. Acá es esto, las situaciones hablamos de los tipos de violencia. Entonces acá hay que tener en cuenta la ley que decía al inicio, todas las formas posibles de violencia que están estipuladas en la ley 26.485 y también el convenio 190 de la OIT, que regula todas las cuestiones de las relaciones laborales, que incluye la violencia dentro del ámbito laboral. Toda Organización Internacional del Trabajo, que esto fue este convenio 190, si no me acuerdo mal, se aprobó en el 2021. Perdón, es muy interesante, pero tenemos ni Sí, yo en mi cuarto atendimos, dije menos. Sí, me había mucho muy interesante. Después de la chica que va sola y estamos esperando para verlo. No hay problema, igualmente, chicas. Gracias. Les paso después para que les quede Sí, por favor, pasarlo así tenemos el material. Chao, hasta luego. Bueno, objetivo. Todo documento, toda norma, todo texto de una institución tiene que tener objetivo. Básicamente para saber para qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos armando, para qué lo estamos elaborando, ¿no? Los objetivos, bueno, implican esto, que tengamos en claro, que explicitemos qué es lo que buscamos con el diseño de aplicación del protocolo. Y acá no puede, perdón, tengo una costumbre de hablar en negativo y siempre me corrigen. Tenemos que considerar fundamentalmente todo lo que está escrito y que forma parte del espíritu de la institución, que está escrito en los estatutos, en las cartas de creación de los clubes, en los documentos internos. No puede no estar en el desarrollo de esos objetivos implícito todas esas cuestiones que forman parte de los objetivos de la institución, que no puede ser dos cosas diferentes, ¿se entiende? Por ejemplo, acá, garantizar un ambiente libre de discriminación y hostigamiento, adoptar medidas de prevención como principalmente para combatir este tipo de acciones, fomentar acciones de promoción de igualdad. Acá incluirá, digo, si hay algo que la institución busca, como formación de valores, por ejemplo, tiene que estar incluido en los objetivos del protocolo. Bueno, pero a esa situación que vos estás mencionando, por ejemplo, para darte un ejemplo, tuvimos un inconveniente en el Club de Pescadores, por ejemplo. En el Club de Pescadores todos los sábados se juegan 4 partidos de fútbol con diferentes edades, ¿sí? Donde 2 se juegan en la cancha grande y 2 se juegan en la cancha de 9 o 10, ¿sí? ¿Qué pasó? De un tiempo a la fecha, los que organizaban, cualquiera de ellos dirigía. Cuando empezó a ponerse muy picante y muy problemático, porque cuando no se juega en la cancha fija y todos esos chicos que juegan en primera en diferentes lugares van a jugar en Club de Pescadores partidos muy calientes. ¿Qué pasó? Los que teníamos experiencia en ese sentido, yo por ejemplo hace como 6-7 años que arbitro ahí. De hecho el club me paga. No me respetan, gracias a Dios, hasta. Pero el
tema de discusión de hace varios años que viene siendo discutido porque no solamente, había problemas entre sí, entre jugadores de violencia verbal o violencia física y hasta con el árbitro. No física, pero sí verbal, con epítetos muy desagradables y qué sé yo. Terminé, tipo, estaba expulsado, pero no había ninguna sanción. Al otro sábado, tipo, volvía a jugar. Entonces, se pidió reuniones, y se formuló un protocolo de sanciones disciplinarias, y el tipo que es expulsado, particularmente se le da una fecha, y al que lo hace de forma agresiva o que se desubica con sus compañeros, tanto con una agresión física como directamente 3 a 4 partidos, no puede entrar al club. Bueno, entonces, digo esto porque justo estás hablando del protocolo y se tuvo que formular un protocolo porque si no, es más, se iba sumando todos los sábados más violencia y no terminaba más. Entonces los partidos no terminaban, se suspendían porque era un desorden general, hasta que se encaminó como corresponde y hoy cambió la situación. se adjudicaron el tiempo y espacio los tipos y saben perfectamente que no vuelve más. Claro, pero bueno, cuando nosotros pensamos en protocolo de situaciones de violencia de género específicamente, piensen también que hay que incorporar, o sea, que no inhabilita lo que nosotros ya tenemos como institución, como documentos normativos y de conducta. En todas las instituciones hay un documento de conducta básica, ¿no? De convivencia o de documento de prácticas de convivencia o lo que fuera. Hay dos caminos, o hacemos uno específico para la violencia de género, motivada por cuestiones de género, de orientación sexual, de raza, etnia, lo que fuera, o incorporamos en el documento que ya tenemos las cuestiones, la perspectiva de género, y involucramos algunos elementos de esto. Pero son diferentes vías que tienen como alternativas. Y ahora la situación se da de que todos los años, en verano, se juega el costillar, se juega el nocturno, con diferentes equipos formados por los socios mismos, pero ahora van a incorporar el nocturno de mujeres. Entonces, tenemos una reunión próximamente porque también vamos a tener que poner un protocolo, pero lo que vamos a ahorita somos nosotros, son los profes. Entonces, viste, también está... se van generando situaciones que te habilitan, te obligan, y que la institución no lo te tiene imponen en cuenta. a hacer otra, tener en cuenta otras Y cuestiones. que la institución no lo tiene en cuenta, y que por eso, viste, hay por ejemplo, fíjate vos, el Club de Pescadores, ¿cuántos años tiene ya? Más de 50. O más de 100, ¿no es cierto? Bueno, 50. Tiene el cartel arriba. Bueno, pero ya pasaron los 50. Y así todo, tiene que reformularse en cuestión deportiva, institucional y demás, porque hasta se discutió esto. Se discutió el protocolo de decir, perdón, si vos estás jugando dentro de la institución y vos lo expulsás por una violencia, discriminación física o lo que sea, uno saltó y dijo, no, pero es una falta deportiva. No, dijo yo, es institucional, porque a esa persona lo están mirando otros socios con chicos, con mujeres, con un montón de cosas que están mirando. Claro, excede el ámbito particular, digamos, excede el ámbito deportivo. O sea, entonces el tipo no tiene que entrar más al club para que se dé cuenta que lo que hizo está muy mal. Entonces, había gente que no estaba de acuerdo. Bueno, las discusiones de comisión. Bueno, pero por eso, viste, y no están, lo que digo, no están hechos los protocolos, no había hecho ningún protocolo de este tipo. Es que por lo general todo surge, primero ocurre el acontecimiento y después. Es que sí, pasa en todo, piensen en cualquier, o sea, hay situaciones que nosotros nos contemplamos porque el contexto no nos permitió ver la situación y bueno,
activamos o accionamos una vez que ya está. Bueno, es la historia, como hoy les decía, de la Argentina, de nuestras ciudades, que nos pasa todo el tiempo. Lo que no puede pasar es que, bueno, si vemos que está mal, no hacer nada. Bueno, dijimos objetivos. Principios rectores, ¿de qué hablamos cuando decimos principios rectores? Son estas pautas o los comportamientos que van a guiar la acción de ese protocolo y que tienen que ver con el compromiso de la institución ante esas situaciones, para ejemplificarlo y que se den cuenta qué implica cuando nosotros en un protocolo vemos título, principios rectores. Bueno, ¿bajo qué pautas nosotros vamos a accionar? Por ejemplo, debida diligencia, investigación exhaustiva, sanción proporcional, reparación suficiente, a fin de proteger la dignidad y la integridad de las personas que padecen violencia de género. Otro principio rector, respeto y confidencialidad, que nuestra acción, lo que hagamos como institución, no vulnere la confidencialidad de esa persona, porque quizás esa persona que sufrió la violencia, ¿sí? no quiere que se divulgue su identidad para no tener que exponerse a otro tipo de violencia o a revictimizarse, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, el otro principio rector que comúnmente se pone es esto, no revictimizar a la víctima. Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos, como así también la exposición pública de las personas que denuncian, de los datos que permiten identificar. Digo, cuando nosotros generamos una acción, tenemos que tener presentes estos principios rectores sobre los cuales nos guiamos, porque si no, podemos cometer el error voluntario también de revictimizar o causarle un daño mayor. ¿Sí? No generarle las condiciones necesarias para que esa persona pueda denunciar y también pueda encontrar contención en la institución. ¿Entienden? Así hay un montón. Después yo en el documento ampliado hay más ejemplos. Que debería tener la protección de la institución en todo sentido. Bueno, pero a todos nos pasa cotidianamente que queremos hacer una acción buena y no tenemos en cuenta otros elementos y perjudicamos por otro lado. Piensen en cualquier situación cotidiana. Bueno, con respecto al procedimiento, acá, como les decía, es como el corazón del protocolo, porque es la parte donde vamos a especificar cuáles son los pasos, qué es lo que tenemos que hacer. Primero, después, a quiénes vamos involucrando, que si tomamos acciones internas, externas, ¿sí? Son las acciones concretas que la institución seguirá para el tratamiento de los casos de discriminación, acoso y violencia. Son los mecanismos institucionales, ¿sí? ¿Quién va a ser el responsable de ejecutar tal tarea? ¿Cuál va a ser la acción? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Quién va a ser el responsable? Estos son los mecanismos. ¿Qué es lo que tenemos? Hay instituciones que tienen comisiones, hay instituciones que crean áreas específicas, que se dedican, bueno, es un mecanismo institucional que aplica la institución, ¿no? Los canales habilitados para la recepción de consultas, denuncias, refuseros, ¿no? Si va a haber un refusero o no, de contactos de agentes externos que puedan asesorar o tener. Si yo les pregunto, a la mayoría de los clubes no creo que tengan un espacio de contención psicológica, un equipo especializado. Digo, en la universidad no lo tenemos, es muy difícil que por ahí un club de barrio pueda tenerlo por lo que implica en términos presupuestarios. Pero puede haber instituciones que sí lo tengan. Entonces, bueno, dejar todo explicitado en las acciones, si se va a acudir a ese espacio creado específicamente, si está la idea o la necesidad de hacerlo. Nosotros como el año que viene justamente tuvimos reuniones con psicólogos para empezar el año que viene. Por el contexto del club, ¿no? Por el contexto del club y varias cosas que pasan. Claro. Va sobre ello. O sea, no podemos nosotros. Entonces nos juntamos con un grupo de psicólogas que se ofrecieron. El año que viene arrancamos a full con todo eso. Para que los chicos sientan. Y generar otro espacio de contención. Me parece perfecto. Porque cuando hablamos de cuestiones también psicológicas, de salud mental y demás, claro. Todos nos sentimos vulnerables en el sentido de que no tenemos la herramienta cómo enfrentarlo, porque no sabemos cómo abordar la situación, si vamos a hacer macana, dando los consejos, no. Y más en esta situación actual de la sociedad en la que estamos todos
Porque decía, estamos con la mecha corta, estamos con la cabeza mil, ya agotado, un montón de situaciones. Que quizás los inconvenientes puedan venir desde otro ámbito, como droga, sí, alcohol, sí, estupefacientes que pidas o que estén tomando. O sea, y eso el psicólogo sí lo contiene, lo trabaja, lo puede solucionar, cosa que nosotros por ahí sí nos podemos dar cuenta, pero el psicólogo es otra cosa. Sí, tal cual. Bueno, todo eso tiene que estar estipulado en el protocolo, ¿no? Por ejemplo, acá dice la intervención en un protocolo. La intervención se iniciará a partir de la recepción de la consulta o denuncia. La institución podrá intervenir de oficio. A partir de la intervención se desarrollarán las estrategias pertinentes. Se estipula el tema del trámite. ¿Cómo va a ser el registro de ese trámite, de esa denuncia? Va a ser acá, dice el registro escrito. Luego de la primera intervención se hará una evaluación de pertinencia y luego la manifestación de la voluntad de quien consulta. Bueno, se deja bien en claro cuáles van a ser y cómo se va a hacer fundamentalmente. No es, vamos a recibir la denuncia. Bueno, pero ¿cómo? ¿Va a haber un mail? ¿Va a haber un determinado día de la semana, 1 o 2 horas para que, en un ámbito privado, para que vaya esa persona a denunciar? Bueno, eso lo tenemos que dejar necesitado. Y con respecto a esto que le decía, las faltas. Bueno, ¿cuáles van a ser las medidas disciplinares concretas que va a tomar la institución para sancionar esa conducta o esa acción? ¿Sí? Que son las que vamos a enunciar en el apartado de situaciones, donde tipifiquemos qué tipo de violencia vamos a considerar como que no se toleran dentro de la institución. Que esto está en línea o va a ir necesariamente con ya el documento de sanción disciplinar que tenga. Todos los clubes tienen un documento donde se establecen las sanciones disciplinarias. Bueno, puede ir en relación con ese documento, se puede incorporar algún elemento distintivo, algún tipo de sanción diferente que no se contempló. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, apercibimiento, suspensión del contrato, de la beca, por ejemplo, el contrato, porque también podemos tomar como situación de violencia a alguna gente que contrata el club y que genera violencia con algún integrante del club, ¿sí? No es integrante que ejerce, pero sí la persona que es víctima de esa violencia. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, una sanción puede ser visto, se suspende el contrato con esa empresa, lo que fue. Finalización de la beca, bueno, revisión de acceso a las dependencias, o acceso a las instituciones, esto, por tantas fechas no juega, lo que fuera. Ahí se tiene que detallar. Bueno, esas son lo que habíamos enumerado de las cuestiones a tener en cuenta en el protocolo. Con esto ya cerraríamos. Yo les voy a acercar después a través de Mica, si les difundís el PowerPoint, pero también les voy a dar la guía ampliada con el detalle y a su vez, por supuesto, quedamos como institución a disposición, yo, pero todo el equipo, para poder asesorarlos y para poder ayudarlos en el caso de que no tengan todavía protocolo, quieran empezar a trabajar y demás, para darles una mano en ese sentido, poder colaborar y tener una lectura, una discusión, mirar los ámbitos. Eso será cuestión de que ustedes nos digan, pero quedamos a disposición para poder darles una mano. Bueno, espero que les haya servido de